Buenas noches, ¿me están escuchando? Buenas noches, sí, señor. Perfecto, bienvenidos. Carolina, Julián Morales, Andrés Cano, Marcela, Jennifer, Mariluz, Andrés Cano, bueno, Dangy, Carolina. ¿Desde dónde están conectados en este momento? Profe el Carmen de Viboral, Antioquia. Qué rico. Vajillas, Sí, señor. Y cultura, mucha. súper. Los demás no tienen micrófono. Bueno, voy a esperar 2 minuticos y comenzamos. Desde ya voy a ir mostrando el orden del día. Vale. Estamos viendo el pantallazo de videoconferencia. ¿Me confirman? Correcto, sí, señor. Vale. Bueno, entonces bienvenidos los que están. Mm, Ricos, si por lo menos desde el chat me confirman que me están escuchando, que están conectados, para poder tener una mejor interacción. Perfecto. Listo, bienvenidos a esta tercera semana. Esta es, bueno, nuestra primera videoconferencia todos en línea. La anterior de la semana número 2 la dejamos grabada. Era día de fiesta, el lunes, y por tanto, bueno, ya este es nuestro primer encuentro. Bienvenidos nuevamente. Sé que irán llegando a medida más personas y quiero mostrarles esta agenda. Si hay algún problema con la visualización, en algún momento me lo hacen saber. En esta agenda vamos a ver un poco hablar del cronograma para decir que estamos en la tercera semana y enseguida vemos los temas y el trabajo para esta semana, sobre todo porque me han preguntado por trabajos como el de youtuber y otro que corresponden a la semana 4 y a la semana 5. En esta semana vamos a hacer el mapa mental de la escucha. Ese es el único trabajo para esta semana. En ese cronograma, espero que la semana pasada tuvimos muchos contenidos. Sé que fueron muchos contenidos y un poco pesado, pero se trata de entrar con el grueso de la materia y quizás ya le vamos bajando el ritmo. Esta semana es un poco más suave en los contenidos y es posible que algunos que estén atrasados los vayan viendo. Cronograma, entonces, se los muestro también. En amarillo están viendo ustedes lo que corresponde a esta semana. La actividad es el mapa mental. En este mapa mental, pues esta semana va del 21 al 27 de octubre, la semana 3. Estos que ustedes ven acá son los temas, los niveles de escucha, técnicas para la escucha activa, importancia de los elementos paralingüísticos, habilidades comunicativas, hablar y claves para hablar bien. Esta actividad de mapa mental tiene un 10% y con eso mm, damos pasamos este tema del cronograma a un ejercicio que he querido hacer con ustedes. Espero que hayan disfrutado el ejercicio de corrección de estilo del video anterior. Es una forma muy rápida y digamos que agradable de aprender. No se aprende por teoría, sino viendo y requiere mucho la atención. Entonces, quiero mostrar eh, un segundo ejercicio.
Quiero mostrar este segundo ejercicio acá. Y voy a tomar uno de los textos que ustedes mismos han compartido. En este caso no puse el nombre de quién es, pero aproveché algunos errores para que entremos desde ya a trabajar en él. Entonces me voy para el editor y vamos a comenzar. Vuelvo y les digo, esta es una forma interesante de aprender, muy rica. Aprendemos en línea, aunque habla de la escritura, creo que también nos ayuda a cómo pensar cuando nos estamos comunicando. Entonces comencemos esta corrección. Esta mayúscula inicial, tarea. El nivel de exigencia, la idea es que aumente cada vez. Si no lo hacemos así, entonces no vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Es decir, todos los contenidos los vamos a ir poniendo en práctica, por tanto, mejoremos desde ya la escritura, la puntuación, eh, la ortografía y la redacción. Esta persona pues nos está contando una historia de los problemas de comunicación y nos cuenta una historia. Vamos a leerla en voz alta. En este año, en el mes de septiembre, la familia decidió jugar amigo secreto. Como era la familia, jugaban todos los miembros. En mi casa era yo y mi niña. Lo voy a leer con la puntuación que tienen allí, porque a algunos les he recomendado. Léanlo en voz alta y se darán cuenta de los problemas de redacción. Resulta que crearon un grupo de WhatsApp y se les olvidó incluir el día 4 de septiembre. Me informan que el 5 de octubre se descubría el amigo secreto. Resulta que no me había pagado hacía 3 meses y además apenas me estaban avisando a las 5 de la tarde que era al otro día a las 11 de la mañana. Entonces me dio ira y dije que no iba a ningún amigo secreto y que si deseaban me sacaran, que ellos no conocían mi situación económica y no podían decidir de un día para otro un descubrimiento de amigo secreto. Como vieron solamente leyendo esta parte, identificamos unas dificultades en la redacción, en la puntuación sobre todo, y descuidos en dobles espacios. Aquí vemos una cantidad de dobles espacios, eh, de los cuales escribimos rápido y no nos damos cuenta. Entonces, miremos que con este primer párrafo que leímos, ya identificamos algunas dificultades. Vamos a mirar entonces, en este año y en el mes de septiembre, escribir para web, como en el caso de un foro, vale la pena decir cuál es el año, porque si alguien entra en 2020 y lee la historia como en este año, en el mes de septiembre, va a creer que es 2020, el año del que están hablando. Si yo leo en marzo y leo este año en el mes de septiembre, digo, pero ¿cómo así? Si este año es 2020 y apenas va en marzo. Por tanto, cuando escribimos para web, debemos o poner el año o no ponerlo de acuerdo a la necesidad. Vamos a mirar. Entonces, vamos a, en este año, vamos a poner más bien, entonces, en septiembre, los días de la semana y los meses no van en mayúscula inicial. En Estados Unidos sí, por eso el inglés los tiene. En septiembre de este año, 2019, la familia decidió jugar amigo secreto. Cuando decimos la, es un genérico. ¿Quién? Mi. Ah, bueno, entonces es mejor que pongamos de una vez mi familia, porque está contando un relato, decidió jugar amigo secreto. Hasta aquí ya completó la idea. Como era la familia, jugaban todos los miembros. Entonces creería que es mejor pasar a decir, mi familia decidió jugar amigo secreto. Entonces es más fácil decir, toda mi familia decidió jugar amigo secreto. Y nos sobra esta explicación. Como era la familia, jugaban todos los miembros. Toda mi familia decidió jugar amigo secreto. En mi casa era yo, entonces aquí ya tenemos problema. ¿Cuál es la familia de la que están hablando? Quitemos toda. Mi familia decidió jugar amigo secreto. Punto seguido. En casa,
Éramos, aquí invirtamos este sentido, nos falta una tilde. Yo no me guío por correctores. En mi casa éramos, doble espacio, mi niña y yo. Vamos a mirar. Esta es una primera y pueden salir varias correcciones. Resulta que crearon un grupo de WhatsApp. De una vez, digamos, y saltémonos esa introducción que no dice mucho. Crearon, ¿quiénes? Estamos hablando de mi familia. Crearon un grupo de WhatsApp. WhatsApp es una marca, va con mayúscula inicial. Y se les olvidó incluir el día 4 de septiembre, o sea que no incluyeron el día 4 de septiembre. Ahí hay un asunto rarísimo, falta ver qué. Y crearon un grupo de WhatsApp y se les olvidó incluir el día 4 de septiembre. Seguro querían decir que se les olvidó incluir la hecha. Sí, y crearon un grupo de WhatsApp y se les olvidó incluirme. Puede ser, vamos a mirar. Y crearon un grupo de WhatsApp y para el 4 de septiembre. Bien, mi vida, estoy aquí donde mi abuela, que venimos a traerle pantalón caliente y me van a Bueno, regalar los... este es un vicio, eso es un vicio de forma que tenemos mucho. Mm, bueno, hay alguien con el micrófono abierto, pero bueno. Eh, para el día 4 de septiembre, pues el 4 de septiembre es un día. Generalmente uno tiene unos vicios de forma que dice el día martes 4 del mes de septiembre, estamos diciendo redundancias por todo lado. Pues el 4 de septiembre ya es un día. O cuando decimos el martes, entonces no hay necesidad del día martes. Aquí, para el día 4 de septiembre, pues ya sobra eso. Los números del 1 al 9 van en letras, o sea que perfectamente podemos decir para el 4 de septiembre o corría el 4 de septiembre y se les olvidó incluir. Vamos a seguir porque si no me quedo acá, pero por eso hay que entrar y corregir varias veces. Para el 4 de septiembre, coma, se les olvidó incluirme. Aquí suena raro y hay que volver a este punto. Solo hasta el 5 o y al 5 de octubre que se descubrirían. Ya dijimos que están jugando amigo secreto, entonces creo que sobra volverlo a repetir acá. Aquí ya terminó la idea por lo que dice que resulta. Vamos a partir. Resulta que no me habían pagado. Para esa fecha, aunque creo que ya habíamos usado esa figura, bueno, para esa fecha no me habían pagado. Este es un plural. Entonces, desde hacía 3 meses no recibía sueldo desde hay que eliminarlo más adelante. No recibía sueldo desde hace 3 meses. Aquí hay un problema porque pues está hablando en tiempo pasado y aquí hay un juego que hay que volver acá ahorita. Desde hacía 3 meses y aquí vamos un entrecomado. Además, apenas me estaban avisando a las 5 de la tarde. Solo hasta las 5 de la tarde me avisaron que el descubrimiento
Era al otro día. Día es un hiato, requiere separación de tildes. Era el otro día a las 11 de la mañana. Los números cuando pasan del 9, entonces a partir del 10, juegan con números. En este caso, era a las 11 de la mañana. Entonces me dio ira. Creo que el entonces podría quitarse y me enojé. Y dije que no, aquí hay un doble espacio, que no iba a qué, no iba a ningún amigo secreto. Participar del descubrimiento. Aquí estoy cambiando un poquito la forma y que aquí nuevamente hay un entrecomado, si deseaban me sacaran. Bueno, entonces la puntuación. Voy a hacer una pausa un momento aquí para ver unos mensajes que han estado llegando. Permítanme un momento. Sí, yo sé que aquí también no lo agregaron a él, grupo de ella. Esta es una primera revisión. Entonces, ellos no conocían mi situación económica y no podían decidir de un día para otro. Ahí debería decir el que está pensando de un día para otro un descubrimiento de amigo secreto. Punto. No asistí al evento. No asistí al evento. A él, no. Al evento. Y además la persona que tenía quién. Él estaba repetida. Aquí hay mucho por pulir. Terminó la idea. Hablé, tiempo pasado, tilde. Les doy una recomendación, por favor. Siempre hablen en voz alta, lean lo que escriban y hagan una repasada antes de enviar para que busquen qué palabras están mal escritas. Yo mismo a veces hago dictado por voz en el celular y tengo que parar a corregir y poner puntuación. Hablé con las organizadoras y se decidió que esperaría quién, o que se esperaría, a ver quién no les tocaba regalo, ya que la persona que yo tenía, hiato, tildado, no era la única repetida y quedaron dos personas por fuera del amigo. Entonces, más fácil, no del amigo, sino del juego. Aquí hay un doble espacio. Bueno, se me está haciendo un poco larga esta corrección, pero con eso quizás vamos a ir terminando esta parte. Las organizadoras hablaron conmigo y pidieron disculpas. Aquí hay doble espacio y puede ser las organizadoras hablaron conmigo y me pidieron disculpas porque no me habían tenido en cuenta y que creían, que sobra, porque ya seguimos hablando de ellas, y creían, tenemos un hiato por acá, que yo sabía, hiato, tilde, aquí hay un doble espacio, que yo sabía porque mi mamá estaba en un grupo y creían que yo sabía. Este porque, que es de respuesta, va junto y el porque de pregunta va separado y con tilde. Mi mamá estaba en el grupo y mis primas y mis tías y que alguien me podría avisar. Bueno, aquí hay una cantidad de errores
Y vamos a leer este último párrafo, no lo voy a corregir, pero con esta pequeña corrección pues nos vamos dando cuenta cómo le vamos dando forma a un texto. Las organizadoras hablaron conmigo y me pidieron disculpas porque no me habían tenido en cuenta y creían que yo sabía porque mi mamá estaba en el grupo y mis primas y tías y que alguien me podía avisar. Pero el problema fue que todos asumieron que estaba en el grupo de WhatsApp y nadie nunca dijo nada sino el día anterior del descubrimiento. Se aclaró todo y me tocó dar el regalo a las personas que no estuvieron en la bolsa del amigo secreto y me enviaron mis regalos a casa, a mi casa. Lo leo así porque es la puntuación que la persona me lo deja. Entonces, con ponerles esto, voy a parar acá. Esto podría requerir todavía mucho más y cuando uno hace corrección de texto, esto podría incluso reducirse de mayor manera. Continuemos en este video para que nos rinda y no nos gastemos todo el rato en la corrección. Hablemos de la escucha y el tema que tenemos propuesto para esta semana. Voy a dejar de... El tema que tenemos propuesto para esta semana está muy enfocado en la escucha. De todas maneras, hemos estado haciendo pequeñas correcciones, lo dejé en el video anterior y a otras personas les he puesto su mismo comentario de manera corregida. A otros los estoy invitando a que lean en voz alta. Eso es una recomendación que les hago puntualmente si quieren saber si quedó bien escrito o no. Ustedes mismos lean el texto en voz alta con la puntuación que ustedes están proponiendo y miren si se entiende o no. Es muy frecuente que en la oralidad, es decir, al poner en escrito la manera en que hablamos, nos damos cuenta que una misma comunicación o un mismo mensaje se transmite muy distinto cuando se hace para un medio audiovisual o radial, o sea, audio, que para uno escrito. Se van a dar cuenta que es muy, muy distinto. Para cuando hagan el ejercicio de youtubers, si desean hacer un guión, van a darse cuenta que una cosa es hablar y otra cosa es escribir. Cuando hablamos, eh, hacemos estas pausas. Miren que en la escucha hemos estado, o en el texto que hemos venido leyendo, se nos habla mucho de lo metalingüístico, de lo paralingüístico. Y con ello nos damos cuenta que si yo alargo esta E, si hago esta pausa y eso que ustedes llaman el tonito, esos elementos paralingüísticos o esa metacomunicación efectivamente lleva un mensaje. Son graciosas las historias que ustedes mismos han compartido y me parece muy rico cuando otros compañeros de ustedes o entre ustedes leen los comentarios que otros han dejado y las respuestas que yo doy. Es importante porque en esas pequeñas notas, pues la idea es que vayan sumando. Ustedes mismos se dieron cuenta de problemas de comunicación por varios motivos. Uno, por usar palabras en un contexto equivocado, por no saber los códigos de una región en particular, por usar palabras que creemos que significan algo y resulta que significan otra cosa, o por el tono, o por nuestra gestualidad y toda esa semiótica del lenguaje, ese lenguaje no verbal, esos espacios, o la seriedad, o por lo contrario, la risa. Y resulta que entonces nos damos cuenta que no solo el mensaje que estamos transmitiendo es el que lleva el 100% del peso y de la fuerza, sino que hay otros elementos. Por ejemplo, algunos me comentaban que cuando escribía tenían problemas al escribir en medios virtuales, chat, WhatsApp, cuando escribían en mayúscula sostenida y por tanto el otro, el interlocutor, pues le dice, pero ¿qué es lo que pasa? Cuál es el problema? ¿Por qué te pones bravo? Entonces las historias de ustedes son agradables en ese sentido. Ahora, eso desde la emisión. También quería aclararles un poquito que hoy en día, sobre todo con estos medios virtuales, hay un concepto que se llama prosumidores. Es decir, ustedes como quien esté actuando, ya no somos tanto emisores y receptores.
Hoy los medios virtuales y digitales han promovido algo, un concepto, o nace o emerge un concepto de prosumidores. ¿Quiénes son los prosumidores? Los que producimos y consumimos información. Es decir, cuando usted está en un foro, lee los contenidos de la plataforma, pero al participar en un foro, usted mismo está dando un contenido. Por tanto, se hace productor. Es decir, que en estos medios virtuales somos prosumidores, porque somos productores y consumidores de información. Y también cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a una cartelera o a un dispositivo que tiene una aplicación que me está mostrando un mensaje, por tanto es este dispositivo el emisor del mensaje, pero yo interactúo con él y me hago entonces receptor, pero al interactuar, pues me considero ya entonces un prosumidor. Ante la escucha, vamos a mirar estos niveles y voy a compartir nuevamente la pantalla. ¿Me confirma alguien que estemos viendo la pantalla del PowerPoint? Sí, se está viendo bien. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Julián, también. Andrés, en esos niveles de escucha, entonces encontramos tres términos que además tienen algo de interesante y es que, no sé si hay en el foro gente que le guste la meditación y aquí se nos antoja mucho, sobre todo esta escucha global, donde hay un concepto en el mundo, en ese mundo del mindfulness, que es la atención plena. Y resulta que desde ya hay unas recomendaciones para hablar bien. Eso está en los contenidos de esta semana 3. Y resulta que para escuchar bien o para hablar bien, hay algo que se necesita y es la conciencia. ¿La conciencia de qué? La conciencia de que estoy hablando. Pero la conciencia global, como esta tercera que se propone en los niveles de escucha. Una conciencia global es cuando yo tengo mis sentidos plenos. Por ejemplo, ¿quieren ustedes no tener que estudiar? No, quieren no tener que repasar en cualquiera de sus actividades. Quieren escuchar clase presencial o virtual y no tener que estar repasando contenidos. Una recomendación, por ejemplo, como método de estudio, es la escucha plena o la atención plena. Esa atención, como nos propone el texto de Carl Rogers, es donde somos conscientes de todo. Es decir, ahí habla un poco este texto, que además es extraño, dice que se observa la energía de la persona y de la relación. Y yo agrego un concepto, el de empatía. Al agregar ese concepto, estoy diciendo que cuando yo tengo toda mi atención plena, entonces estoy siendo consciente de lo que el emisor está diciendo, pero además de su metalenguaje o paralenguaje, es decir, de esos elementos no verbales, elementos visuales, gestuales, esos elementos lingüísticos, eh, como en este caso, que no tienen un significado como tal. Ahorita le voy a poner el texto. Entonces, en este sentido, somos conscientes de todo. Si logramos hacer una buena asociación, nos damos cuenta que estamos uniendo el sistema o nuestro cerebro está haciendo una sensibilización de leer todo el mensaje que el emisor nos está dando, por su cuerpo, por sus gestos, por su voz, por su tono. Y la escucha plena entonces se nos propone para una mejor comprensión del mensaje. Si leemos estos tres apartados de los niveles de escucha, nos damos cuenta, por ejemplo, que no es el caso de ustedes de sistemas y los de administración de empresas hoteleras,
en el periodismo, donde alguien tiene que entrevistar y además de entrevistar, debe escuchar. Muchos de ustedes me decían que cuando tenían comunicación con alguien, con algún interlocutor, querían imponer la idea y hablaban desde el ego. Una chica incluso dijo que echó al muchacho de la casa porque no estuvo de acuerdo con ella. Entonces ahí empezamos a ver cómo lo psicológico con lo emocional, es decir, la conducta, con nuestras emociones, más el mensaje y el código que usamos, llevan toda una comunicación que nos lleva a una comunicación asertiva o no. La escucha lo que hace es que haya una mejor interpretación del mensaje. No estamos hablando de la escucha falsa de quien asiente y dice sí. Es más, hemos visto o se ve en muchas entrevistas donde el entrevistador de noticias, por ejemplo, hace una pregunta y el resto del rato se ve al periodista mirando para otro lado y entonces vuelve y dice, sí, ¿cierto? Ahí no habría una escucha activa, además hay un momento irrespetuoso con la persona que están entrevistando. La escucha activa entonces propone varias cosas. Primero, una posición corporal, una mirada a los ojos de nuestro interlocutor, porque con eso también nosotros estamos enviándole un mensaje. ¿Quién se queda en una conversación donde la otra persona no te escucha? Alguno dijo acerca del celular, cuando alguien habla, ¿cómo? Ah, sí. ¿Cómo? Y hoy hay muchos memes al respecto. Pero lo cierto es que no todo el mensaje llega cuando hay un distractor como eso. Entonces, si lo aplicamos a la vida, la vida laboral, perdón, por ejemplo, quienes están estudiando administración de empresas hoteleras, que tienen que ver con turistas, que tienen que ver con personas que vienen de otras geografías y latitudes, y ustedes necesitan complacer, pues se trata de sus clientes, o en el caso de los desarrolladores de software, que muchos me han dicho que trabajan en call center o que trabajan en mesas de ayuda donde tienen que interpretar al otro que está de manera telefónica, es decir, no está presencial. Y lo único que tienen para interpretar es el tono de la voz. En ese caso, una buena escucha también puede ayudar a adelantarnos. Vuelvo y lo digo porque aquí está la escucha enfocada. En la escucha enfocada está, la atención se concentra en el otro, en sus palabras, en sus expresiones, emociones, lenguaje no verbal, lo que no se dice, valores y visión. Y me voy a ir a compartir un texto sobre todo de estas técnicas de escucha activa. Voy a compartir otra pantalla. En esta de acá. Técnicas para escucha activa. Parafrasear contenidos es una manera de retroalimentar lo que el otro está diciendo. Proyectar o reflejar las consecuencias es adelantarnos. Entonces, miren que aquí hay una interpretación del contenido de nuestro interlocutor y lo mejor es que estamos proyectando. Esa es una bondad o consecuencia positiva de la escucha activa y es el poder proyectar las consecuencias o lo por venir. Es decir, cuando escuchamos a nuestro interlocutor y estamos con atención plena o con una escucha plena, somos capaces de adelantarnos. Pero ese adelantarnos no puede caer en el ego, en esa figura como cuando muchos participan, vámonos al colegio o a la universidad presencial. Recuerdan que había algún tema cualquiera o en cualquier grupo de trabajo y cuando dicen, alguien tiene una duda, alzan la mano y elaboran una pregunta que a veces dura más que la respuesta y uno intuye que esa pregunta lo que quiere es mostrar cuánto sabe este
interlocutor que está haciendo la pregunta, es decir, quiere quedar mejor, quiere quedar ante el público como robándose el show o como mostrándose muy intelectual o conocedor de ese tema, pero no tiene ninguna duda. Ese caso, por ejemplo, de esa participación, eh, nació de una escucha, pero no proyectiva, y sí donde se meten elementos psicológicos como el ego, y en ese caso hay un quiebre porque quien queda mal es la persona que está haciendo la pregunta. Una de ustedes me cuenta la historia de que tuvo problemas laborales porque se salió puso una queja por terceras personas en su empresa, y resulta que la persona que puso la queja y habló de los terceros, de cómo estaban aburridos o mal o en malas condiciones, pues terminó la persona quedando mucho peor ante las directivas o ante el jefe. A ella persona le decía que justamente en el modelo de comunicación este tipo de cosas es mal vista por los líderes o por los jefes. Es decir, si el que está preocupado por el problema no hablado es por algo, quien habla debería hablar por sí misma, o quizás está dejando ver otras cosas. Pero bueno, ese es otro tema. Volvamos a los niveles de escucha. Y entonces quería hablar simplemente de estas. Esta va muy enfocada para el que habla, es como quien expone, y por eso algunos me manifestaban que tenían problemas a la hora de exponer, sobre todo en bachillerato o en otros espacios donde se bloqueaban. Esta escucha interna también a veces hay que callarla, y dice, esta atención se centra en nosotros mismos. ¿Cuáles? Los pensamientos, opiniones, juicios, sentimientos. Es apropiado para el que habla, no tanto para el que escucha, por supuesto, porque el otro no sabe qué es lo que yo estoy pensando. Pero aquí hay una cosa interesante, porque cuando yo conozco el mapa de lo que yo estoy conversando, me queda más fácil atender y permanentemente hacer una escucha interna. Entonces, hay un ejercicio para esta semana que es el mapa mental. Y la semana pasada en el video hicimos un mapa muy sencillo. Pero ¿por qué el mapa? Porque resulta que en esta escucha interna actúa algo que, aunque estamos hablando de la escucha, es decir, aparentemente del sentido del oído, pero mire que no sería el oído, porque el oído solo atiende a lo externo. Hay otros sentidos que es como cuando la mente habla. Cuando la mente habla, eh, por eso escuchamos que los pensamientos se pueden incluso escuchar. Y sí, pero aquí resulta que en este en particular lo visual es importantísimo, y en ese sentido los mapas mentales nos pueden ayudar bastante para escucharnos a nosotros mismos o para escucharlos en el momento de hacer un diálogo con el otro o una exposición acerca de una idea. ¿Cómo así? Si yo sé de qué voy a hablar, tengo el mapa mental más que un guión aprendido, más que un guión que es una ruta lineal. Si yo tengo el mapa mental y logro comprenderlo, va a quedar más fácil que yo me pueda comunicar ante los otros o ante el otro, porque es sino ir a buscar ese mapa y hablar de cada uno de los elementos. Tiene que ver con la escucha personal, la escucha interna. ¿Para qué? Para poder hablar. Entonces, ese es un nivel de escucha muy distinto al que estábamos conversando, que es escuchar al otro. Cuando me escucho a mí mismo, puedo ordenar mi discurso e ir hablando como lo hablo con ustedes. Pero el mapa mental, así como yo escucho mis pensamientos, puedo ver imágenes. Recordemos que no necesitamos los ojos para ver imágenes, los sueños son una prueba de ello. Con los sueños no estamos con los ojos abiertos. Entonces les doy una clave para exponer, así como muchos me dijeron que tenían dificultades a la hora de hacer exposiciones o de hablar en público. No se enfoque en las personas que lo están mirando.
Y si tienes a alguien de confianza, pues es una buena táctica mirarlo a los ojos, ese que me da confianza. O mire a un punto vacío. La gente creerá que usted los está mirando, pero realmente está mirando un punto vacío. Pero para exponer, hagamos uso de esa escucha interna. ¿Cómo? Hagamos un mapa mental de lo que estamos trabajando. Es más, el trabajo que se propone para esta semana es hacer un mapa mental de los niveles de la escucha, de todo ese tema de la escucha. Primeramente vamos a ser muy creativos. Espero creatividad para que me lo propongan. Y cuando yo digo creatividad, no es que me lo pongan rosado, verde, amarillo y le hagan formas geométricas, sino propongan un mapa o un árbol sinóptico o un cuadro sinóptico o un infograma donde usted pueda graficar estos temas. Y un mapa de esos nos puede ayudar a memorizar o asociar, más que memorizar, a asociar. Por eso la escucha interna es importante en este sentido. Entonces, cuando yo logro tener un mapa mental de mi tema, a eso quienes ven Netflix o quienes han visto la serie de Sherlock Holmes, él, digamos que hizo famoso una técnica que tiene siglos, que se llama mapas mentales o el palacio mental o el método Loki, que se escribe Loci. Ese método lo que permite es en nuestra mente llevar todo a imágenes, guardar toda la información en imágenes, porque para nuestro cerebro es más fácil conectar con las imágenes que nos provocan emociones y que nos generan una narrativa, es decir, nuestro cerebro también le encanta la comunicación y le encanta crear narrativas. Y entonces, cuando yo logro hacer un mapa mental o graficarlo o llevarlo a imágenes, a símbolos, a asociaciones, puedo escuchar de mejor manera mi mente, mi interior y por supuesto voy cogiendo esos elementos de mi mente y los voy soltando en mi exposición. Ese es uno de los niveles de la escucha. El otro es la enfocada. La atención se concentra en el otro, en sus expresiones, en sus emociones, en su lenguaje no verbal. De esto somos expertos todos. Nos encanta generar chismes o acusar al otro de hablar feo, de regañarme, simplemente porque nos enfocamos en sus palabras o en ese lenguaje no verbal o en lo que no se dice, porque hasta los silencios o una gesticulización, un gesticular, un manoteo, un guiño, un tono, eh, de ello muchas veces asumimos muchos significados, pero muchos de ellos son equivocados, nos hacemos a nuestra propia idea. Por tanto, es mejor una escucha global que nos permita leer todo ello, pero que nos lleve también a la interacción de preguntarle al otro si es verdad la idea que yo me estoy haciendo, y de ahí que es importante esta estas técnicas que aquí se les da para una mejor escucha. Entonces, retroalimentar o simplemente citar a la misma persona ante lo que está diciendo, proyectar al futuro las posibles consecuencias de lo que la persona está conversando, reflejar los sentimientos, es decir, sacar sus propias ideas u opiniones. Más fácil rayaría en hacerse a una idea, pero compartirla para poder saber si la idea que uno se está haciendo es o no esta. Aportar, en este sentido, aquí se dan unos ejemplos, pero todo vale. Lo que recomiendan de todas maneras es
tener cuidado con el otro, porque si yo pregunto de más, si estoy tocando susceptibilidades, por ejemplo, en el campo de la violencia, ahora que estamos en la restitución de tierras, de víctimas, todo este tema, muchas veces este tipo de escucha puede revictimizar a las personas. Entonces, tener en cuenta esos elementos. Y lo otro es toda la metalingüística, todo ese lenguaje de la semiótica, que también debemos escucharlo para